Que el Señor los bendiga en esta noche. Saludamos a todos los que están en casa, los que quizás te conectaste por primera o por segunda vez y recibiste el video, algún amigo, algún familiar te lo mandó, lo encontraste por YouTube. Quiero darte la bienvenida y decirte que estamos muy felices que puedas recibir palabra de Dios en este día, en el horario que lo estés escuchando. Bueno, qué lindo es poder estar reunidos en la casa del Señor, adorando y alabándole a Dios. Les voy a dejar los saludos de Cris, se está preparando porque en un ratito más, cuando termine la reunión, vamos a viajar a Entre Ríos. Bueno, vamos a esperar un poquito la madrugada, vamos a viajar. Va a compartir él en un congreso de hombres, así que se los comparto para que puedan estar orando por él, que Dios lo pueda usar como siempre lo usa y bendice tanto nuestras vidas, que pueda ser de bendición en ese lugar, que el Señor nos guarde en el viaje, nos vamos en el auto, así que bueno, es siempre todo un desafío hermoso y creemos en el cuidado del Señor. Bueno, hoy me toca compartir la palabra del Señor y antes de introducirnos en el tema, vieron que cuando uno comienza un año, ya estamos en el mes de febrero, pero en el mes de enero quiero preguntarte si te pusiste alguna meta. Levantá la mano, si te pusiste alguna meta. Bien, veo manos levantadas, genial. Puede ser, ojalá que sí, que alguno de los que estén en este lugar, quizás si estás en tu casa, en tu hogar o en tu trabajo, ¿será que te habrás puesto la meta para estudiar la palabra de Dios? ¿Hay alguien acá que se puso la meta de decir, yo me voy a esforzar para leer la Biblia? Hay un montón de planes para poder leer la palabra de Dios en un año y demás, así que algunos dicen, no importa si en un año. La otra vez Cris decía que leyendo un capítulo podemos leer la Biblia en 3 años. No importa la cantidad de tiempo que te lleve, lo importante es que vos te propongas a todos los días recibir palabra de Dios. Constantemente estamos bombardeados de un montón de cosas. Salimos a la calle y primera información que llevábamos, o primero cuando nos levantamos, con nuestro celular, con las redes sociales, con la televisión, con los programas de televisión, con las propagandas, cuando salimos a la calle con los anuncios que vemos, con los carteles, con lo que la gente nos dice, con lo que escuchamos. O sea, en cierta manera siempre estamos siendo influenciados con palabras y con diferentes mensajes. Entonces, si nosotros no disponemos ese tiempo para buscar del Señor a través de su palabra, vamos a transitar un año siendo influenciados de un montón de cosas externas y quizá lo más importante es que recibir palabra de Dios no. No es suficiente solamente con que vengamos a la iglesia y decimos, bueno, pero yo ya busqué al Señor el sábado, ya me senté, me dijeron que iba a haber aire acondicionado y todavía no está el aire, tengan paciencia en esta semana, van a venir a colocarlo. Y decimos, yo ya separé ese tiempo. Pero no es suficiente. Algunos dejamos la Biblia estacionada, no abrimos porque muchos tenemos la aplicación en la Biblia en el celular y la dejamos estacionada ¿hasta cuándo? Hasta el sábado que viene. Entonces, cuando pasa eso, no recibimos alimentación para nuestra vida espiritual. Espero y le ruego al Señor que después de esta reunión estés muy animado a poder estudiar la palabra de Dios y a poder leerla todos los días. Así como muchos de nosotros leemos nuestras redes sociales o revisamos nuestra mensajería, así también que podamos separar ese tiempo para leer la palabra del Señor. Bueno, no vine a retarlos en esta noche, solamente quiero animarlos y también animarme a mí misma a que todos los días podamos detenernos a hacer esta práctica que va a ser muy beneficiosa para nuestras vidas. Cris empezó una serie que se llama De Copero a... Muy bien, ahí hay alguien que estuvo prestando atención y tomando nota. De Copero a Restaurador. Durante este mes vamos a ver la serie acerca de Nehemías, pero específicamente de Copero a Restaurador. Y es importante que sigamos todas estas series. Si te perdiste el sábado pasado, no viniste, la prédica, la reu está en YouTube, así que conectate, escuchala y demás. Hoy yo me voy a centrar en el capítulo 7 y capítulo 8 de Nehemías. Nehemías, lo que Cris compartía la semana pasada, comenzaron a reconstruir los muros, comenzó una nueva etapa después del cautiverio. El pueblo de Dios había estado cautivo durante muchos años y de repente no son liberados y comienzan a transitar este tiempo de libertad, que no es fácil, que no es nada fácil volver a la vida que uno llevaba cuando te pasan un montón de situaciones como el pueblo de Israel había atravesado, el cautiverio. Y cuando ellos regresan comienzan a reconstruir los muros gracias a Nehemías que se desafía a esta tarea, a esta labor.
Pero luego en el capítulo 7, cuando ya terminaron de construir los muros, se encuentran con una gran realidad. Los muros están construidos, pero todavía adentro tenían mucho espacio y todavía no había estado siendo poblada. ¿Por qué este lugar? Porque estaban aún llegando los cautivos y porque todavía no habían sido organizados como sociedad, y además, algo muy importante, las casas todavía no estaban construidas dentro de los muros. Entonces comienza esta tarea y Nehemías comienza a hacer un recuento de la cantidad de gente que vino del cautiverio, y haciendo un par de cuentas, si no me fallan la cuenta, aproximadamente 50.000 personas regresaron, y con el estado con que habían regresado. Y de repente él comienza a decir, bueno, el gobernador es así, es aquellos que temen del Señor, comienza a organizarlos, comienza a acomodarlos y comienza a registrarlos. Comienza a poner este orden como sociedad y lo registra. Pero este no es lo más importante. Es importante en la historia de este relato, pero en el capítulo 8 pasa algo que nos pasa a todos nosotros en algún momento. Viene un renuevo espiritual para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de repente se detiene de su trabajo, se detiene de reconstruir los muros porque ya estaban los muros. De repente Nehemías comienza a ordenarlos. Bueno, ¿cuántos vinieron de los levitas? ¿Cuántos vinieron y comienza a ordenarlos a todos? Una vez que están ordenados, bueno, los reúne todo en una plaza y comienzan. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8. Los voy a leer, si no creo que los chicos se lo van a colocar en la pantalla. Nehemías capítulo 8. Dice así: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Versículo 3, se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la escritura del libro de la ley. En otra versión dice, todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños que tenían edad para comprender las palabras que Esdras iba a leer. Él comienza a leer durante 7 días, ¿no? Y comienza a recordarles lo que la palabra de Dios decía, lo que la ley ya había sido escrita y establecida como pueblo de Dios, que era lo que ellos ya habían recibido en algún momento. La ley de Moisés y todo lo que ellos ya habían conocido hasta ese entonces. Y en esto, pensando, estábamos hablando con Cris y hablábamos acerca de este renuevo espiritual, y realmente lo lográbamos separar en 2 partes importantes, ¿no? Que constaba en 2 partes. En la primera parte de este renuevo espiritual debían suceder lo primero, que era lo que hacemos nosotros, que es lo que hizo el pueblo. Primeramente detenerse, reunirse, a escuchar. Lo que ellos estaban haciendo literalmente era volverse a las Escrituras. Y cuando nosotros nos volvemos a las Escrituras, pasan 2 cosas importantes. Número 1, que ponemos nuestra mirada en Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos volvemos a poder escudriñar su palabra, a poder aprender lo que la Biblia dice de quiénes somos nosotros, lo primero que sucede es que nos enfocamos, que ponemos nuestra mirada en Dios. Porque nosotros constantemente, como les decía en un inicio, estamos siendo bombardeados con un montón de cosas. Y esas cosas muchas veces nos desenfocan de Dios. Cuando nosotros no tenemos nuestra mirada en Dios, lo primero que sucede es que Dios queda en segundo lugar y hasta en quinto lugar, por así decirlo. Comenzamos a tomar un montón de decisiones que no tienen nada que ver con Dios. Ni siquiera consultaste en la Biblia si estaba o no. O decimos, bueno, no, pero en mi vida cristiana, yo no me acuerdo si la Biblia habla acerca del noviazgo. Entonces, si la Biblia no habla acerca del noviazgo, yo puedo hacer lo que yo quiera o no. Claro, y comenzamos a recibir toda la información que como sociedad hoy en día estamos viviendo y vivimos acorde a la norma o a la modalidad o a lo que está de moda en nuestra vida.
y Dios queda simplemente como un objeto, Dios queda simplemente como un amuleto que cuando nosotros lo necesitamos acudimos a Él y Él no está en primer lugar, jamás. Pero cuando nosotros nos volvemos a las Escrituras, lo primero que hacemos es poner nuestra mirada en Dios. Y no solamente basta con poner nuestra mirada en Dios, no solamente va a decir, bueno, este año me pongo las pilas con el Señor, sino el número 2, y súper importante, es tener un corazón dispuesto a ser transformado. Todos los que estamos en este lugar, evidentemente y obviamente tenemos un corazón, pero ese corazón puede estar sentado en este lugar, puedes estar escuchando palabra de Dios, pero tu corazón puede estar muy lejos de lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos tener ese corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto es un corazón que está dispuesto a ser enseñado. Muchos de nosotros quizás hemos vivido, hemos transitado otras iglesias y creemos que esas estructuras son palabra de Dios y son doctrinas de Dios y quizás son ataduras en tu vida. Y cuando llegamos a un nuevo lugar o empezaste a venir acá a la iglesia Extremo Amor y de repente decir, uy, pero a mí me habían enseñado tal cosa, que tenía que vestirme de tal manera. Y de repente te das cuenta que quizás no era bíblica o era acorde a esa época y ese tiempo. Y podemos tomar dos opciones, o me enojo, me ofendo y me vuelvo otra vez para atrás, o sigo adelante y dejo que el Señor renueve mi mente y me dé luz en su palabra y su interpretación en su palabra. Eso es tener un corazón enseñable, cuando no nos los creemos todo. No, pero yo llevo 30 años de evangelio. Yo ya me cursé todo el instituto bíblico y todos los institutos bíblicos de todo el mundo. Me leí todos los autores que hablan acerca de Dios, me leí todos los teólogos, me lo sé así de memoria. Eso no te da derecho a no tener un corazón enseñable. Saben que yo creo profundamente que todos nosotros siempre vamos a ser discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a seguir aprendiendo. La palabra del Señor dice que Él nos va a ir perfeccionando hasta que te bautices. El Señor te va a ir perfeccionando hasta que cumplas con crecer. Después de esos 4 viernes ya estás listo. No. Cuando cumplas y tengas el aniversario de 50 años de cristiano, ya estás listo. Y no, el Señor sabe cuándo vamos a estar listos. Mientras tanto, nosotros siempre tenemos que estar con ese corazón enseñable y dispuesto a recibir las enseñanzas del Señor. Por eso es tan importante que, en primer lugar, podamos entender que el volvernos a las Escrituras tiene que ver con un tiempo que vos vas a separar. Y que ese tiempo, justamente, te va a demandar tiempo. A veces decimos, yo quiero buscar del Señor, vengo un sábado y falté 3. Pero Señor, al mes vine 1, ¿vale o no vale? Claro, comenzamos a negociar con el Señor. Y al inicio le habíamos dicho, Señor, yo me quiero volver a las Escrituras. Y volvernos va a requerir tu tiempo, va a requerir tu disposición, va a requerir tu tiempo quizás de querer dormir y vas a buscar del Señor. Y quizás en la madrugada te vas a levantar a buscar de Dios, quizás te vas a levantar a orar por un hermano, por un amigo, por alguien. Eso es alinearnos al corazón del Señor. Eso como primera instancia de poder centrarnos y de poder volvernos a las Escrituras. Porque esto es lo que nos motiva constante la palabra del Señor. Vamos, volvé. Nosotros siempre somos como esa ovejita rebelde que queremos irnos fuera del ganado. No, volvé. Puesto la mirada en Jesús, nos dicen los evangelios. Qué importante es que nosotros constantemente podamos evaluarnos y decirnos, a ver, ¿qué estuve escuchando esta semana? ¿En qué estuvieron mis pensamientos? Porque está comprobado que si nosotros leemos más Biblia, la Biblia va a transformar tu palabra. Mientras que vos leas o escuches más noticias negativas, vas a estar infundido de miedo, de temor, de ataques de pánico, de ansiedad y de un montón de otras situaciones. Y quiero decirte que también leí una vez un estudio que las personas más dichosas son aquellas que están involucradas en algún servicio que tiene que ver con el otro, como un bombero, como un médico que se va a diferentes lugares, siempre está, ¿no?, colaborando con otros. Cuando nosotros nos abocamos en otras cosas y no simplemente en nuestro problema, es cuando estamos mirando lo que la palabra del Señor nos dice, nos inspira y nos enseña.
Pero no es solo esto, esta es la primera parte, ¿no? Lo que hago yo. Después quiero darte una buena noticia, después no hacer más nada, porque todo lo demás lo hace el Señor, lo hace su palabra sobre tu vida. Y quiero leerte lo que dice Nehemías 8:8. Leía en el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Me encanta porque me imagino en ese momento, en ese lugar, con tanta cantidad de personas, tratando de explicarles e interpretarles lo que decía cada pasaje de la Escritura que ellos estaban leyendo. ¿Saben qué pensaba? Justamente en lo que la Escritura hace en nosotros. Lo primero que quiero decirte es que lo que la palabra de Dios hace es despertarnos y confrontarnos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿no?, confrontarnos. Y si estamos dormidos tampoco no nos gusta que alguien nos venga a despertar. Nos ponemos de mal humor. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 14 y 16. Efesios capítulo 5, estoy en Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 14. Y dice así: porque la luz hace todo visible, por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. Me encanta porque es tan claro. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Cuando la palabra de Dios, cuando la Escritura viene a confrontarnos, a despertarnos, es a decirnos: no sigas tu camino, no sigas tu propio camino, porque muchas veces tu propio camino te va a llevar a la muerte y no vas a aprovechar los días. Cuando la palabra de Dios nos insta justamente este versículo a poder aprovechar los días, y que dice los días malos, los días que estamos viviendo hoy en día, no son los mejores días, pero como nosotros en estos días, en cada situación que estés atravesando, que estamos atravesando como sociedad, como comunidad, que nosotros ahí podamos ver la palabra del Señor y que nos pueda mantener despiertos. ¿Saben que la palabra de Dios dice que el diablo viene a robar y destruir? O sea que en cada día ese es el plan del diablo para nuestra vida. Ahora el Señor nos insta y nos dice: vamos, no vivas tu propia vida, no vivas tu propia vida, no decidas con tu propia sabiduría. Buscad de mi sabiduría, que mi sabiduría viene de lo alto, y con mi sabiduría aprovecha los días. Aprovecha tu vida, porque los días, hay otro versículo que dice, son cortos, dice un salmo. Los días son cortos. Hoy estamos acá y el Señor no quiere que vivamos como esclavos, mendigando una bendición, que vivamos entristecidos, que vivamos angustiados. Claro que también la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para reír, que hay tiempo para hacer duelo, que hay tiempo para reír y hay tiempo para no reír, para abrazar, para abstenerse de abrazar. Hay tiempo para todo, nos dice la palabra del Señor. Pero que en cada día nosotros podamos encontrar a esta palabra, que podamos leer la palabra y que la palabra constantemente nos esté diciendo: vas por buen camino, vamos, continúa. Y cuando nos estemos desviando, que podamos encontrar a la luz de la palabra de Dios esa sabiduría que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Hay gente que dice: no, pero me fue mal tomando tal decisión. Y yo le suelo preguntar: ¿pero oraste? Parecería que orar fuera como algo que pasamos por alto. ¿Oraste? ¿Sentiste la voz de Dios? Y hay gente que cree que no siente la voz de Dios. Y si vos sos uno de ellos, o si estás en casa y estás pensando que solo algunos pueden percibir o sentir la palabra de Dios, quiero darte una buena noticia. El Señor dio de su espíritu a tu vida para que vos puedas escucharlo. Y que a través de la palabra de Dios podamos ser confrontados, que a través de la palabra de Dios podamos ser también encaminados.
Vamos a continuar. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos hace reconocer nuestro estado y nos recuerda quiénes somos. Acá en esta parte es como que a muchos no nos gusta, o quizás sí. ¿Saben que dice la Biblia en este capítulo 8 que el pueblo, mientras que escuchaba la ley y mientras que iba interpretando todo lo que tendrían que haber hecho y no hicieron, o todo lo que sabían en algún momento y pasaron los años de cautividad y se olvidaron y quedó en el olvido aquel versículo que sabían en algún momento, ¿no? Y era necesario regresar. Y era necesario ver cómo estaban. Y el relato nos dice que ellos empezaron a lamentarse, comenzaron a llorar. Yo recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia a mis 15 años, yo lloraba y veía que había gente que se manifestaba. O sea, manifestarse quiere decir que empezaba a gritar y habían demonios que salían y yo tenía un miedo y yo pensaba que en algún momento me tenía que pasar eso a mí. Yo decía, ¿y cuándo voy a empezar a gritar? ¿No? Pero no me pasaba. Pero algo que sí me pasaba, que no paraba de llorar. Lloré, hasta perdí la cuenta de cuántos días lloraba. Yo llegaba a la reunión y lloraba, pero estaba predicando el pastor y lloraba. Terminaba la reunión y seguía llorando. Y así pasaron todos los días, siempre llorando, no sé durante cuánto tiempo. Pero el pueblo de Dios estaba recibiendo revelación de la palabra de Dios, de las Escrituras, estaba siendo confrontado, pero sobre todas las cosas estaba mirando su estado. Se estaba mirando cómo estaba él. Y a veces nosotros creemos que estamos bien. Yo tenía una vecina que me decía, ¿sabes qué? Fulanita de tal, creo que no necesita a Cristo, porque es buena, no va a la iglesia, pero es la vecina más agradable que tenemos. Me acuerdo que nosotros teníamos 15 años y hablábamos de esas cosas. Y me decía, ella no le hace mal a nadie, es trabajadora, atiende bien a sus hijos, parecería la mejor mamá del mundo. Y un montón de cosas charlábamos nosotras. Claro, y no nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios, y vamos a buscarlo, en Romanos 3:10. Si nunca leíste Romanos, quiero animarte, inspirarte, desafiarte a que puedas leerlo completo, que es un libro muy, muy lindo de la palabra del Señor. Bueno, 3:10 dice así, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Así que estamos perdidos. Nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Y no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a nuestro estado. Pero miren lo que nos recuerda, Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vamos a leer lo que dice Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 dice así. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y el versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me encanta porque la palabra de Dios de alguna manera nos dice, si fuera por vos, estarías perdido. Si fuera por nosotros, estaríamos perdidos. Estaríamos muertos espiritualmente, andaríamos siendo necios en esta vida. Pero me encanta porque el Señor no nos deja en el estado en el cual nosotros llegamos. El Señor no nos dice, sí que sos así, quédate así. Te lo tenés merecido por la maldad de tu corazón. No, ese no es nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Él nos lleva por medio de Cristo a ser justo. O sea, de ser una persona injusta, esta versión es muy fuerte, a ser personas inútiles, a ser personas sin propósito, de repente, por medio de Cristo, nosotros somos justificados. Esto es lo que hace la Escritura. Y seguramente lo que el pueblo estaba recibiendo. Ustedes desobedecieron, yo abrí el mar y ustedes no me hicieron caso.
Estuvieron en el desierto y le cayó maná durante 40 años y ustedes encima se quejaban porque el menú era el mismo durante todos esos años. Pero así todo, mi amor nunca se detuvo. Y me encanta porque cuando nosotros somos confrontados por la palabra del Señor, cuando Él nos dice, no seas necio, no te quiere dejar necio, no te quiere retar, Él te quiere impulsar y te recuerda, no sos esta persona, no sos lo que el mundo dice que sos, no sos lo que tus padres te hicieron creer que eras, sino sos mucho más que eso, sos mi hijo. Me encanta cuando la palabra de Dios hace esta distinción entre ser criaturas, creación de Dios, y entre ser hijos. Hay una transformación de por medio. Hay algo que el Señor nos pone en nosotros y nos recuerda. Y quizás nosotros en nuestra vida cotidiana nos olvidamos de quiénes somos. Pasamos un montón de situaciones y decimos, Dios, ¿qué hizo? Se tomó vacaciones enero y febrero y se olvidó que yo estaba acá. No, Dios bendijo al hermano, Dios bendijo a mi hermano en la fe, que lo amo, pero la verdad que lo rebendice y a mí me dejó acá sin las bendiciones. Es más, me diagnosticaron una enfermedad y el Señor, ¿dónde estaba? Y comenzamos a ver un montón de cosas que el diablo quiere que vos pongas tu mirada. Pero lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la Escritura, es volver a recordarnos, sos hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir que seas hijo de Dios? Que tenés una herencia en Cristo. Y esta herencia es una vida abundante. Y a veces nosotros creemos que esa vida abundante la vamos a ver en el cielo. Hay gente que dice, el día que yo me muera, voy a estar en... ¿La saben? No, la saben, es un dicho viejo. El día que yo me muera voy a estar en paz. Ahí alguien la sabía. Yo muchas veces la escuché. Cuando yo me muera voy a estar en paz. Y quiero decirte y darte una buena noticia, que hoy podés experimentar la paz. Que hoy podés recordar lo que la palabra de Dios nos dice, que somos hijos. Y al ser hijos somos herederos. Y al ser herederos recibimos la vida eterna. No solamente cuando estemos en la eternidad con Cristo, sino hoy. Y que el lunes, cuando tengas que ir a trabajar, o quizás no tengas trabajo, y digas, hoy comienza la semana y no tengo trabajo, que puedas recordar que sos hijo de Dios. Que puedas recordar lo que dice la palabra de Dios, quién sos. Y cuando te equivoques, vas a decir, no, la verdad que yo no me merezco. Pero que puedas recordar que el Señor te dice, sí, la verdad que sí, eras necio, pero ahora sos mi hijo. ¿Sí? Esto me encanta lo que dice la palabra del Señor. Vamos a continuar. Además, lo que hace la palabra del Señor es afirmar nuestra identidad. Miren lo que dice en Génesis 1:27. Bueno, en Génesis 1:27 lo que dice es que el Señor nos ha creado a su imagen, y en el versículo 26 nos dice imagen y semejanza. Miren, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Lo que hace la palabra de Dios es afirmar nuestra identidad. Porque no solamente nos recuerda, y a veces pensamos, o a mí me pasa, que pensamos que nuestra identidad tiene que ver con los procesos que hemos vivido. ¿Cuáles son los procesos que solemos vivir? Pecado, lejos de Cristo, de repente me vuelvo a Cristo, el Señor perdona mis pecados, soy redimido, justificado y obtengo la salvación. Entonces creemos que nuestra identidad está basada en eso. Pero ¿saben que no? Que nuestra identidad no está basada en los procesos que estamos viviendo. Nuestra identidad no está basada en la historia de tu vida. Nuestra identidad no está basada en lo que te sucedió cuando eras niño o cuando eras niña. Tu identidad no tiene que ver con eso. Tu identidad tiene que ver con el origen. Porque el Señor no solamente nos recuerda quiénes somos, sino nos dice quiénes somos. Podemos recordar, y a veces recordamos, decimos, sí, yo porque sin Cristo era de tal manera, pero con Cristo, y el día que el Señor me perdonó, y ese día yo lloré y me quebranté, y tuve 10 días, 20 días llorando, entendiendo que Cristo me amaba. Y es preciosa
Es precioso ese proceso que cada uno de nosotros vive o que estamos transitando o quizás estás por experimentar. Es precioso, pero eso no afirma tu identidad. Lo que afirma tu identidad es que volvamos al inicio, que podamos entender que el Señor nos hizo a su imagen, que Él nos creó a su semejanza, que nos creó hombre y mujer con un propósito. Y me encanta porque frente a una sociedad que escuchamos un montón de cosas, frente a una sociedad que tenemos que enfrentar día a día y un montón de situaciones que vivimos, nuevamente la palabra de Dios me vuelve a afirmarnos. Saben que cuando nosotros, no sé cuántos papás hay acá, pero tengo el privilegio de ser mamá de un niño de 8 años y me toca muchas veces afirmarlo. No recordarle que es mi hijo, no le recuerdo, vos sos mi hijo, sos bueno porque sos mi hijo. No, yo necesito afirmarle quién es Él. Él necesita saber quién es. No simplemente recordar que tiene una familiaridad conmigo y que se va a sentir protegido porque mamá y porque papá lo vamos a cuidar. Porque ese es el proceso de la vida. Y que cuando esté enfermo, mamá y papá, siempre nos dividimos las tareas con Cris, ¿no? Cuando tiene alguna situación de riesgo está Cris, él corre más rápido, él acude de una manera extraordinaria. Yo, y más si es en la madrugada, voy actuando de a poco, voy como asimilando qué está pasando, en dónde estoy. Entonces nos dividimos las tareas. Y cuando él ya, no sé, la otra vez Bauti tuvo una situación y que vomitó y demás, una vez nos tocó en casa, en la madrugada se levantó y Cris bajó de las escaleras tan rápido que se cayó con Bauti de las escaleras. Me acuerdo que Bauti era chiquito, 3 años, 4. La escalera de mi casa quedó marcada hasta la huella de la caída. Cuando se cayó, yo hasta que asocié lo que estaba pasando, hasta que bajé, ya el niño estaba limpio, ya Cris le había cambiado la remera, el pijama, ya Cris había limpiado todo el inodoro, había limpiado el piso, o sea, toda esa situación. Yo bajo y Bauti se me viene a los brazos y yo lo calmo, que no llore, que estamos con él. Claro, a mí me tocó la otra parte quizás más fácil, ¿no? Entonces tenemos por ahí divididas un poco esas funciones. Y así es el Señor con nosotros. Cuando tenemos situaciones difíciles, tranquilo que yo estoy con vos, vamos, no te desanimes, que yo te levanto la mano y te digo, vamos que vos podés. Vamos que yo soy tu fortaleza, vamos, seguí caminando. Sí, te equivocaste y bueno, limpiate, vení, te limpio, te perdono, pero hay que seguir adelante. Vamos, sacudite los pies, nadie quiso escuchar de mí, sacudí los pies, movete a otra ciudad, seguí predicando mi palabra. Y constantemente vivimos ese proceso, esa compañía de Dios en nuestras vidas, y es lindo, es maravilloso, porque de repente vos vas a experimentar o vamos a experimentar a Dios como proveedor, y de repente te diagnosticaron una enfermedad y vas a experimentar a Dios como Rafa, el que te sana, y así comenzamos a experimentar a Dios de diferentes maneras, de diferentes facetas de nuestra vida, y es hermoso. Y ojalá que lo estemos viviendo. Y ojalá que cada día nos desafiemos a poder experimentar a ese Dios, a ese papá amoroso. Pero estamos en un grave problema, un grave estancamiento cuando nosotros no somos afirmados en nuestra fe, cuando no sabemos quiénes somos. Y cualquier vientito del este, del oeste te va a movilizar y te va a crear una confusión en tu mente y en tu corazón de una manera tremendamente diabólica. Entonces me encanta, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos lleva a afirmarnos, a decirnos cuál es nuestro origen. Nadie más va a decir quiénes somos nosotros. Nadie más, ni siquiera nosotros vamos a tener la autoridad. No, pero yo decido. Desde el inicio el Señor nos ha dado el privilegio de ser, ¿no? Primeramente, hacernos, mejor dicho, a su imagen y a su semejanza. Y eso tiene que ver con el perfeccionamiento. Yo siempre me imagino esta situación, esta ilustración, cuando Adán y Eva estaban, ¿no?, en el paraíso, cuando se rebelan ante Dios, cuando desobedecen. Primero su imagen y semejanza siempre fue Dios, pero hubo un quiebre de esa relación y su mirada, sus ojos comenzó a hacer ¿qué cosa? El mundo. Entonces esa imagen comienza a ser distorsionada. Ellos comienzan a creer y toda la sociedad y esa afirmación de quiénes son se van perdiendo.
hasta que por medio de Cristo, ¿no?, volvemos nuevamente a mirar quién es nuestra imagen y quién es nuestra semejanza, y volvemos a entender quiénes somos. Ojalá que cada vez que leas las Escrituras, que leas la palabra de Dios, puedas encontrar quién sos y que nadie más tenga que decir quién eres o quién sos, sino la palabra del Señor. Y quiero ir terminando. Miren lo que dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Se los voy a leer si no sale ahí en pantalla. Efesios 2, versículo 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó tiempo atrás. Con esto quiero decirte que las Escrituras nos dan propósito y nos impulsan. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuando recordamos lo que dice la palabra del Señor, consecuentemente vamos a saber, o en consecuencia, mejor dicho, en consecuencia, vamos a ser impulsados y vamos a entender el propósito en nuestra vida. Parecería una frase armada, ¿cuál es el propósito de mi vida? Pero hoy en día he escuchado, o lo que va de este último año, he escuchado muchos jóvenes decir: no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé qué estudiar porque no sé qué quiero hacer. ¿Te querés casar? No, no sé si quiero. ¿Querés tener hijos? No, creo que ya pasó de moda tener hijos. ¿Pero por qué no trabajás? Porque no sé, no quiero. Y no saben qué hacer. Y comienzan a hacer diferentes cosas y pasa la vida, pasan los años y jamás encuentran su propósito. Y no necesariamente pasa esto a una temprana edad, sino cuando somos más grandes y hemos vivido un montón de situaciones. Hay personas mayores que dicen: yo creo que el propósito de Dios ya se cumplió, ya estoy listo para irme a la presencia del Señor. Y Dios nos recuerda que todavía hay un propósito con tu vida, que todavía hay cosas para hacer, que todavía hay un plan de Dios para tu vida. Me encanta porque en un momento Nehemías dice que todavía no le había contado al pueblo el plan que Dios había puesto en su corazón. O sea que había un propósito, había una palabra sobre su vida, había algo específico que por qué él había sido creado o quizás específicamente había sido direccionado en ese momento de su vida. No sé en qué etapa estás atravesando en tu vida, pero quiero decirte que Dios tiene un propósito, que Dios sigue teniendo un plan. Acá en Efesios nos dice que somos una obra maestra y que nuestro propósito tiene una fecha de vencimiento, tiene una fecha donde te dice: ya está, hasta acá llegaste. No, el propósito de Dios sigue vigente sobre tu vida. Y estoy segura que si dispones tu corazón a buscarlo, si escudriñas sus palabras, si buscas del Señor, si lees a diario la Biblia, aunque pareciera que pasó de moda, quiero alentarte que leas la palabra de Dios. En YouVersion tenemos un montón de planes para poder estudiar la palabra de Dios, así que no hay excusas para poder leerla, escudriñarla. Estoy segura que lo que hace el Señor y lo que va a hacer y lo que está haciendo sobre nuestras vidas va a ser todo esto lo que acabamos de ver. Y quiero terminar con esto y quiero pedirte si podés ponerte de pie. Te voy a leer Nehemías 8, versículo 9 y 10. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras que escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Cuando esta semana te es así, recordá este versículo: no se desanimen, no se desalienten, porque el Señor es
su fortaleza. Si estabas pensando que no tenías propósito, si estabas pensando y estabas dudando de quién eras, que el Señor pueda en esta noche afirmarte, que puedas encontrarte con la palabra de Dios, y quizá muchos de nosotros vamos a ser confrontados. Y el Señor nos va a decir, deja tu propio camino, vení, seguí el mío. No te preocupes por la sabiduría, porque no va a ser tu sabiduría, va a ser la mía. No te preocupes por las decisiones que vienen, porque yo voy a ser tu guía. Va a estar el Espíritu Santo para guiarte, para direccionarte. Y cuando pienses en desfallecer, cuando pienses que las situaciones fueron más grandes que tu Dios, que puedas recordar que el Señor es nuestra fortaleza. ¿Saben que Nehemías le decía al pueblo, basta, ya no lloren? Porque seguramente ellos estaban lamentando todo lo que no habían hecho y que la palabra de Dios los animaba a que hicieran. El Señor no quiere que te quedes triste. El Señor quiere que te des cuenta que estás equivocado, que estamos equivocados, que hemos fallado. Pero no quiere que te quedes de esa manera. Él quiere que vos entiendas quién sos en Él. Que entiendas que sos su creación más hermosa, preciada. Y que en esta noche puedas irte llena y lleno de gozo de este lugar. Que puedas irte con ese gozo que es sobrenatural, que solamente viene del cielo. A veces buscamos un montón de cosas para poder llenarnos. Buscamos un montón de consejos para poder saber qué hacer. Y el Espíritu Santo está al lado tuyo y te está diciendo, ¿y cuándo me vas a preguntar a mí? Mirá que yo estoy dispuesto. ¿Por qué estás tan angustiado? Yo te quiero consolar. Que el Señor nos dé en esta noche todo lo que necesitamos. Miren lo que dice el Salmo 119, 111. Tus mandatos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, no quiere decir que no vamos a experimentar otras emociones como la tristeza, la angustia y un montón de otras emociones que sí vamos a experimentar en esta vida. Pero el gozo que nos da el Señor es permanente. Y ese gozo el Señor quiere darnos en esta noche. Que esta historia de Nehemías, de copero a restaurador, no quede simplemente en una historia, en algo que fue muy trascendente para el pueblo de Israel, sino que nosotros podamos tomar ese relato, que nosotros podamos hoy tomar la escritura, como ellos se detuvieron, porque necesitaban ese renuevo espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo constantemente necesito un renuevo espiritual. Yo constantemente le digo, Señor, renová mi mente, renová mi corazón. Si mis pensamientos están siendo negativos, si me estoy desenfocando, Señor, enfócame. Señor, direccioname. Que tu Espíritu Santo me sacuda si es necesario. Pero que no nos quedemos de la misma manera. ¿Qué les parece si oramos? Y en cada uno de los puntos, quizás en alguno te sentiste identificado y le podamos pedir al Señor que en esta noche Él pueda confrontarnos, pueda animarnos, o que podamos sentirnos que somos justificados. Que quizás en esta noche el Espíritu Santo te revele tu estado, cómo estás. Y sobre todas las cosas, que el Señor pueda llenarte de su gozo. Y ahí en tu casa también te animo que lo puedas hacer, que puedas cerrar tus ojos, que puedas buscar del Señor, que puedas tomarte estos minutos, que puedas tomar esta reunión de una manera práctica por tu vida, para tu vida. Padre, te damos gracias porque vos estás en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos llamás a volvernos a tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un llamado para todos nosotros. Necesitamos volvernos a las Escrituras. Necesitamos volvernos para poder ser confrontados. Necesitamos leer tu palabra para poder ser animados, para poder comprender cuál es nuestro estado, para poder volver al estado que vos nos creaste, para que cada uno de nosotros podamos ser afirmados en nuestra identidad. Señor, yo te ruego que si hay todo pensamiento de muerte que el diablo quiso poner en estos días,
Declaro que todo pensamiento egoísta cae por tierra en esta noche. Declaro que toda palabra del enemigo que trajo desánimo a tu corazón, que trajo confusión a tu corazón, que te dijo que no ibas a poder, que vos escuchaste que vos eras una persona incapaz de lograr, que quizás creíste que el propósito de Dios no tenía o que tenía una fecha de vencimiento sobre tu vida, o quizás pensaste que Dios le ha dado propósito a todos, pero de vos se olvidó. En el nombre de Jesús, Señor, renová nuestra mente en este lugar. Que nuestros pensamientos sean los tuyos, Señor, pensamientos de bien. Señor, encamínanos. No queremos ser necios en nuestra vida espiritual. Queremos ser personas llenas de sabiduría. Queremos ser tus hijos que obedezcan tu palabra. Así como el pueblo recibía la instrucción, Señor, de poder obedecer el mandato de la ley. Que nosotros en este lugar, que tenemos el evangelio completo. Que nosotros en este lugar, que entendemos que Cristo murió por nosotros. Que por medio de Cristo nosotros somos justificados. Que no es por nuestras buenas acciones. Que no es por todo lo bueno que nosotros podamos lograr, que no es nuestro esfuerzo. Señor, renueva nuestro corazón ahora. Recibimos el renuevo del cielo, este renuevo espiritual que nos despierta, este renuevo espiritual que nos aviva, Señor. Aviva nuestro corazón si estaba dormido, si estábamos quietos, si simplemente estábamos siendo expectantes, Señor. Hoy nosotros queremos ser los protagonistas, Señor. Hoy nosotros queremos ser los protagonistas de nuestra vida. Hoy nosotros somos aquellos que llevan tu palabra hacia otro lugar. Porque es el gozo que está en nosotros y que es sobrenatural. Recibimos, Señor, tu gozo. Recibimos, Jesús. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos sus hijos amados. Cantaremos libres. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras.
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Que podamos declarar juntos ahí en tu lugar. Quiero que puedas levantar tu mano y que puedas decir: yo soy, decilo bien fuerte, yo soy hijo de Dios, comprado con sangre preciosa, con la sangre de Cristo, que me trajo libertad de las mentiras de Satanás. Hoy me declaro libre de toda atadura, de todo engaño, porque yo soy hijo de Dios y reconozco a Dios como mi Señor y como mi Salvador, y recibo el gozo que viene sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso. Que el Señor te bendiga. Quiero animarte, alentarte, desafiarte, retarte, obligarte y todos los artes a que en esta semana puedas buscar al Señor de una manera como nunca antes. Que si tenés que ir a trabajar, porque hay gente que dice: no, porque yo voy a trabajar muy temprano. Bueno, levantate un poquitito antes, agarrá la Biblia que tenés en el celular o si la tenés en papel, lee aunque sea un versículo, un capítulo, y así que lo hagas durante toda la semana. Y el sábado que viene te voy a preguntar, cuando te cruce por ahí por algún pasillo, ¿cómo te fue? Si tuviste una semana igual a la anterior o tu semana fue diferente. Estoy segura, 100% segura, que tu semana va a ser diferente, porque vas a leer palabra de Dios, porque Dios va a hablar a tu corazón, porque Dios te va a alimentar, porque Dios te va a animar, y así también que puedas compartir con otros, que no te quede solamente vos la palabra que recibas, sino que te animes y le mandes un mensajito con ese versículo que leíste a algún amigo. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Miren que dijeron que sí, acá está todo grabado, que dijeron que sí. Así que van a mandar un versículo a algún amigo y le vas a decir: estoy orando por tu vida, contá conmigo para lo que necesiten. Familia, hay mucha gente que está necesitando escuchar palabra de Dios. Hay mucha gente que está entristecido, que no tiene ganas de vivir. Y tu palabra, o no tu palabra, el versículo que me mandaste, que es palabra del Señor, va a llegar al corazón de esa persona. Así que tenemos tarea para hacer. Tenemos necesidad urgente de estar alimentados con palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Recuerden conectarse durante la semana en los grupos de crecimiento. Si no estás en algún grupo, animarte ahí en recepción que te puedas anotar y contarnos tu disponibilidad de días que tenés para poder unirte en un grupo de crecimiento. Que el Señor te bendiga.